lo que viene ahora es un panel de conversación. Tenemos conversando de logística 4.0, que bueno, es un poco la tendencia que viene ahora al futuro, sobre todo con todo lo que está pasando con la pandemia, que hemos pasado más al mundo digital. Así que la logística 4.0 es lo que viene. Y tenemos a 4 excelentes panelistas que van a participar junto a nuestra moderadora de siempre, Claudia Sánchez, que es nuestra editora de Revista Logistec. Quienes participan en este panel son Hanan Nast, él es founder and CEO de Klog. José Merino, él es senior manager de Total Loss Commercial. Está también Hernán David Pérez, que es gerente general, CEO, y Pere Castel, CEO de Logis Fashion. Pero aquí me falta una persona que no está, creo que Severino no participa, ¿cierto? Está Salustio Prieto. Salustio es, sópleme por favor. CEO and founder de Pallet Parking. Y Smart Pickup. Sí, perdón, ahí se me había olvidado que había un problema ahí, una rotación. Así que, bueno, creo que están todos los participantes, ¿ya llegaron? Acá estamos, Paulita. Acá estamos. A ver. Ah, genial, ya. Sí, por el error, ¿ah? Salud, ¿cómo me olvidé de salud, tío? Perdón. Así que los dejo. Claudia, están en tus manos. Gracias, Paula. Bueno, primero que todo, saludar a quienes están conectados hoy día, compartiendo el Logistec todo este segundo día de feria, nuestro tercer panel. Y vamos a conversar un poco de logística 4.0, una logística vinculada a estos medios digitales, a las nuevas soluciones tecnológicas propias de la cuarta revolución industrial. Ahí tenemos robotización, automatización de procesos, big data, manejos de información, ¿no? Como algunas de las aristas que han ido transformando poco a poco a esta industria logística en los últimos 4 o 5 años. Primero que todo, saludarlos también a ustedes 4 por participar. Y bueno, y comencemos. Déjenme acá. Tienen sus micrófonos silenciados por si acaso, para que... ¿Se escucha? Ahí sí, te escucho todo bien. Sí. Hanan, comencemos contigo. ¿Cómo se ha ido materializando este concepto de logística 4.0? ¿Cómo se ha ido plasmando en la práctica hoy en la industria logística chilena y latinoamericana? ¿Cómo estáis, Claudia? Y antes que todo, hola, ahí por interno nos saludábamos ahí con Pere y con Salustio. Hernán, no he tenido el placer de conocerte, pero hola por acá. Y bueno, gracias por la invitación. Mira, un tema fascinante. Yo tengo mis aprensiones porque creo que antes de ver cómo la logística 4.0 ha ido avanzando, hay que entender qué es la logística 4.0. Y como separar un poco el ruido, todo esto rimbombante que escuchamos, ¿no es cierto?, de robotización, de IoT, de los drones, etcétera, 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 que son palabras bastante rimbombantes, pero no necesariamente son una logística 4.0, sino que contribuyen a esta. Entonces, un poco lo primero interesante a conversar, creo yo, desde mi punto de vista, es entender qué es la logística 4.0 y cómo eso abarca a las distintas áreas del proceso, porque la logística es algo que está completamente fragmentado hoy día. Y aquí mismo, en este mismo panel, hacemos todas cosas más o menos distintas y que no conversan una con la otra. Y yo creo que por ahí va el tema, en mi opinión, de que el 4.0 es algo holístico, es algo que conversa, es algo que se conecta. Y claramente, o sea, si no me ha llegado a mí como usuario, yo no te puedo decir mucho la verdad de qué tan real lo veo. Me tocó no estuve con Pere en España justo antes de la pandemia. Estuve con Juan, con el CEO de Logis Fashion, y vimos cosas magníficas de automatización, pero qué tanto eso conversa con el usuario final, qué tanto conversa con el proveedor, qué tanto conversa con las mismas personas que están avanzando. Yo creo que por ahí es un poco entender
¿a qué nos ha tocado a nosotros de usuarios? Yo me asomo y no veo drones pasando y mi teléfono vibrando. Yo lo veo más en relación a entender qué es la logística 4.0, sacar el ruido, ¿no es cierto? Entender qué entendemos por lo mismo y tomar la conversación en esa línea. Porque sí, pues podemos hablar harto rato de robots y cuestiones bastante interesantes que son el futuro y que están, a mi parecer, bastante trillados, pero ¿qué nos está tocando a nosotros? Pues al que nos está mirando aquí, antes de nosotros habló ahí la persona Kitchen Center, ¿qué le toca a él de logística 4.0? Y al usuario. Claro. Perfecto. En esta misma línea, como dice Hanan Hernán, si le sacamos el ruido a este concepto tan trending topic, ¿no? En la industria logística, por lo menos en los últimos 4 años hemos escuchado distintos análisis de logística 4.0, de tecnologías, como dice Hanan, mucho análisis tecnológico, pero hoy ¿qué nos encontramos cuando sacamos todo esto ruido? A ver, yo creo que acá hay que tener 2 miradas de antemano. Pues muchas gracias a todos por invitarme acá y por compartir. Yo creo que hay que tener 2 miradas, la mirada del cliente y la mirada, digamos, que de los procesos internos de la compañía, que es probablemente a lo que se refiere Hanna. Y es, de la mirada del cliente hay que seguir desarrollando una experiencia digital para el cliente, porque el cliente hoy en día cada vez está queriendo las cosas más rápido y con menos dificultades. Él quiere procesos simples y quiere mayor inmediatez. Entonces, cuando salimos a ofrecerle eso al cliente, tenemos que tener atrás unos procesos que nos respalden. Y esos procesos que nos respalden tienen que ser procesos que tengan las menores interacciones o interrupciones con operación manual, porque cada vez que hacemos una interrupción en un proceso de esos, es una potencial desviación del proceso y lograr que fluyan correctamente. Entonces, yo creo que ahí es donde viene la logística 4.0 desde muchas perspectivas. Yo creo que viene un tema muy importante alrededor de integración de información, que lo comentaban previamente, de que podamos integrar toda la cadena de suministro de punta a punta con información relevante que nos permita anticipar las necesidades del cliente y podamos tener todos los actores de la cadena la misma información. Y yo creo que también vienen otras cosas importantes a nivel tecnológico, que hoy en día todavía suenan que son solo para grandes compañías, pero que yo creo que en el plazo de los próximos 2 o 3 años, muchas de esas tecnologías van a estar al alcance no solo de grandes compañías, sino de pequeñas y medianas empresas. Y yo miro hay varias tecnologías que pueden estar llegando. Yo creo que el tema de la impresión 3D es una tecnología que todavía no ha terminado de dar el paso que tiene que dar, pero que va a estar dándolo. Yo creo que, no sé si en 15, 20 años, en cada casa va a haber una impresora 3D, como hoy en día hay un computador personal, y que probablemente en los 80 se hablaba de que en cada casa iba a haber un computador personal, y llegó el momento en que lo había. Yo creo que va a llegar un momento donde en cada casa hay una impresora 3D. Probablemente antes de dar ese paso, en cada centro de distribución va a haber un equipo de impresoras 3D. ¿Y para qué van a servir esas impresoras 3D en los centros de distribución? Para que esos productos que son de baja demanda, pero que yo tengo que tener en stock, probablemente ya no los tenga que tener en stock, sino que yo los produzco a medida que se va generando la demanda de los clientes. Entonces ahí empieza a aparecer un campo para la logística 3.0. Imagínense todas estas compañías que tienen que, los fabricantes de equipo original, que tienen que mantener inventario de repuestos. El inventario de repuestos es bastante costoso para mantener. Entonces pueden llegar a la posibilidad de estar imprimiendo esos productos a demanda o ir a la otra promesa que nos hace la impresión 3D y es la de personalización de productos. Podemos ver muchos sitios ya donde te empiezan a ofrecer la oportunidad de comprar diseños exclusivos y que tú puedas o imprimirlos, y si no tienes la impresora, que lo más probable es que no la tengas, llevarlos a centros de impresión. Entonces yo creo que ahí viene una perspectiva interesante. La otra perspectiva importante que yo creo que viene alrededor de robótica y de lo de visión con inteligencia artificial. La robótica hoy en día, digamos que está en unos niveles de costo que no está accesible para todas las compañías, pero yo creo que en los últimos años se han dado unos desarrollos tecnológicos interesantes. Apareció todo lo que se llama el Robot Operating System, el ROS. Apareció hace unos 15 o 20 años el Arduino, el Raspberry, y cuando uno junta esas 3 tecnologías, ¿qué es lo que está ocurriendo y lo que uno ya ve? Que ya están apareciendo robots que están a muy bajo costo y que lo que está faltando es que esos robots los podamos integrar con la operación logística fácilmente, porque digamos que en este momento tú puedes encontrar por internet ya robots de
$1.000, $2.000, $3.000, $5.000, $10.000, y lo que falta es hacer la integración del manejo de información para que el robot haga tareas logísticas. Y probablemente en un primer paso se van a empezar a dar mucho más lo que se llama cobots, que es un robot que le colabora al humano en su interacción. Y con la visión ayudada con inteligencia artificial, ya van a empezar a utilizarse mucho más las cámaras para reconocimiento de objetos y probablemente cumplir esa promesa que no nos cumplió el RFID, porque el RFID, la promesa que tenía era que podíamos tener, digamos, que el control de todo el inventario y todos los productos, pero a un costo muy alto, porque cada producto tenía que tener el tag de identificación. Con la visión con inteligencia artificial vamos a lograr que sin tener que entrar a interactuar con el producto físicamente, de modificarlo, podamos tener identificación de los productos. Entonces yo creo que hacia adelante vienen cosas muy importantes. Hoy en día, digamos, que existen a un nivel de costo que no es accesible para muchas compañías, pero que se está desarrollando tecnologías de open source que van a permitir que en cuestión de 2 o 3 años todos estos desarrollos estén hacia adelante y que permitan darle mayor productividad a los centros de distribución y a las operaciones tanto intralogística como a las operaciones de logística externa. Perfecto, gracias, Hernán. Salustio, ¿cómo? Ahí sí. Hola, conectando el micrófono. Ahí. Los saludo a todos nuevamente. Ahí estás conectado. Salustio, tú tienes una tremenda experiencia en la industria y una visión. Me acuerdo que, sí, respecto al mismo tema, me acuerdo, no sé, 20 años atrás, no se me notan las canas, pero hay, créanme, hablábamos de cómo iban cambiando las cadenas de abastecimiento, y particularmente se veía mucho las cadenas de abastecimiento más lentas, siempre pensando en consumo masivo, porque evidentemente el lugar común acá es el consumo masivo, productos de consumo masivo, la logística del retail. Bueno, hay distintas cadenas de abastecimiento, ¿no? Están, por supuesto, que todas las cadenas de abastecimiento de la industria automotriz, farmacéutica, que también es consumo masivo, y otras más, de petróleo, etcétera. Pero acá, el foco, yo entiendo que es lo que más nos convoca hoy día, es el crecimiento del e-commerce. Entonces, antiguamente las cadenas de abastecimiento lentas, que eran más fáciles de predecir la demanda, donde todavía el e-commerce no entraba con la fuerza que entró hoy día. El e-commerce ha hecho que todas las cadenas de abastecimiento se vayan modificándose a centrarse más en el cliente, más información del cliente final, con lo cual empieza a haber necesidad de tener tecnología para poder responder a la velocidad de esas cadenas de abastecimiento. Cadenas de abastecimiento que antes teníamos problemas de conexión en toda la cadena para entender bien qué estaba ocurriendo con la conducta del consumidor. Hoy día, gracias al comercio electrónico y la relación que tiene el comercio electrónico o las plataformas con los clientes finales, la predictibilidad de la demanda es mucho más alta. Amazon es el ejemplo más claro y todo el BI que manejan. Entonces, ese movimiento desde el consumo masivo lento, retail, al consumo masivo de cadenas de abastecimiento ágiles, rápidas, es la que, a mi juicio, ha ido empujando a la digitalización de la cadena de abastecimiento, a este 4.0, donde empiezan a ingresar tecnología para poder tener mayor control de esos movimientos que son más rápidos, mayor velocidad de procesamiento, mayor velocidad y proximidad con los clientes finales. Todo eso hace que exista tecnología como los robots. Me tocó estar hace 2 años en Shanghai en un centro de distribución lleno de robots moviendo por el piso para llegando a una zona de picking, luego de traer el inventario al hombre, o a la mujer en este caso, la mayoría eran mujeres las que hacían el trabajo. Generaba, miren, ahorros de personas, disminuciones de costos en ese sentido, generaba un nivel de accuracy, de exactitud en el proceso fundamental. Porque no olvidemos que cuando entramos en este mundo tan dinámico y tan demandante, directo de los clientes finales, directo a consumidores en muchos casos, son más exigentes directamente. Son más exigentes, con lo cual dicen no aceptan errores. No aceptan errores en cambios de producto, en el fill rate. Por lo tanto, la robótica viene evidentemente a mejorar eso. Errores en tiempos de despacho, por lo mismo es que en países más desarrollados, en Estados Unidos en particular, se está moviendo la cadena de abastecimiento hacia la ciudad, están los centros de distribución, los fulfillment centers, los micro fulfillment centers, muchos automatizados, que está generando una velocidad también en las entregas, proximidad, y dando de alguna manera una cadena de abastecimiento que está respondiendo casi automáticamente a las preferencias de los clientes. A un solo clic, tú ya tienes información del cliente, la historia ya la tenía, y tienes que entregar rápido. Entonces,
BI, inteligencia artificial para poder identificar las mejores rutas dentro del centro de distribución, fuera del centro de distribución, la robótica dentro y fuera del centro de distribución. O sea, de mayor diría yo, desarrollo, más tecnología, por supuesto, pero a mayor cantidad de envíos. Hoy día, con el levantamiento que vimos en la demanda, 2 o 3 veces multiplicaron el e-commerce en el mundo, hay más posibilidades, entonces, no es decir nada de que tengamos más tecnología en países menos desarrollados, porque el volumen sí lo permite. O sea, veamos simplemente la inversión que está haciendo Mercado Libre en Chile, con su nuevo centro de fulfillment para los sellers. O sea, amerita este nivel de volumen, tener más inversión y se paga. El ROI va a ser mucho más, el ROI va a ser más alto y el payback va a ser más rápido cuando tienes este nivel de volumen en comercio electrónico, en esta nueva cadena de crecimiento ágil y responsiva. Gracias, Salustro. Fer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias. Estoy como si estuviera en casa. Qué bueno. Salustro nos hablaba de esta cadena ágil, ¿no? Que se ha instaurado y que cobra vital valor. ¿Cómo esta tecnología, cómo este concepto de logística 4.0 se relaciona con esta optimización de la cadena en distintas etapas de los procesos, en el inventario, en el picking? ¿Cómo tú lo ves, esta relación con las distintas etapas de la cadena? Bueno, las relaciones son infinitas en realidad. Yo no tengo tanta experiencia como el resto de ponentes probablemente en logística y por mi formación como ingeniero quizá le tengo un poco menos de apego. Soy muy cartesiano. Al final, la logística 4.0 en sí, a mí, como el resto de ponentes, yo creo que ellos lo han hecho mejor, me cuesta definirla en realidad, porque no creo que en un momento determinado uno pueda hablar de 4.0 o antes no. Al final, lo que yo veo en mis clientes, ¿no? Sé que algunos de vosotros sois retailers, en mi caso yo estoy del otro lado prestando servicio a los retailers, lo que veo es que la logística es una molestia. Ellos, si ellos pudieran, fabricarían allí donde el consumidor consume el producto y cuando lo consume. Luego, todo lo que esté entre medio es coste y tiempo, cosa que, por lo tanto, ya hace que las conversaciones que tengamos nunca sean de la mejor manera porque somos la molestia entre el deseo de vender y la necesidad de producir y mover el producto y de anticiparse a la demanda. Por ende, para mí, la logística 4.0 y cuando preparaba también esta charla en una forma fluida o plana, sería todas aquellas tecnologías, y ahora iré a aquellas que me preguntas o a qué puntos podemos conectar, que nos van a permitir eso, ser más eficientes en toda esta cadena. Para mí, eficiencia es disminuir el coste, ser más fluidos, más rápidos y flexibles y descentralizar las decisiones. Luego, todos estos datos, todos estos inputs que uno pueda recoger durante la supply chain y que pueda procesarlos rápidamente y le permitan tomar decisiones y reaccionar en tiempo real, van a ser perfectos o casos perfectos de implementación de una logística 4.0. Hay algunas tecnologías, si habéis nombrado algunas, para mí hay la digitalización sin duda es ¿no? la tendencia que aúna a la, ¿no? Si el 3.0 decíamos que era la automatización, hoy en día la digitalización. ¿Por qué? Básicamente porque es lo que os decía, es recoger esos datos, recogerlos lo más rápidamente posible, ser capaces de procesarlos, ojalá en tiempo real, y ser capaz de tomar decisiones que cambien lo que pasará aguas abajo a partir de esos datos. O sea, yo pienso que cuando pensamos en datos o cuando pensamos en qué nos va a ayudar a hacer ágil la cadena, siempre pienso en 4 conceptos que no sé si es exactamente la pregunta que me hacías, pero que son para mí drivers yo le llamo drivers de empuje, que son la conectividad, y lo comentaba Janan al principio, ¿no? Es decir, que todos los eslabones de la cadena sean transparentes y conectados, la descentralización, es decir, que los datos no se tomen de un solo lugar y llegando ordenados a un determinado lugar. La capacidad de reacción en tiempo real, es decir, ¿no? Ha salido por aquí también la IoT, es decir, esos
actuadores y sensores que son capaces de capturar el dato y tomar con un cerebro, o incluso a veces, porque son smart actuators, tienen cierta inteligencia, actuar de una determinada forma en función del contexto y del ambiente, y finalmente la orientación a servicio. No sé exactamente, si me preguntas en qué puntos concretos podemos trabajar, te diría evidentemente en establecer protocolos de intercambio de datos, en ser mucho más transparentes los diferentes elementos de la cadena y sobre todo en tener o pensar cada vez que hagamos inversiones o que rigidicemos nuestra cadena en base a procesos estancos, intentar dotarlos de la máxima flexibilidad, porque al final si tenemos la información pero ya el proceso entró en una etapa donde la caja va de A a B, pues no podrás hacer nada. Si, por ejemplo, ¿no? Y salió el concepto de robotización, si realmente la caja empieza en A, pero no sabemos dónde va a terminar y depende de lo que esté pasando, terminará en B, en C o D, tendremos mucha más capacidad de reacción. No sé si contesta, Claudia, un poco a lo que me preguntabas. Sí, perfecto. Hanna, ¿me escuchas? ¿Tienes tu micrófono? Pero nos decía, es difícil definir el momento en que uno puede llamarse una operación de logística 4.0 y cuando no, pero me imagino que debe haber un estándar mínimo como para empezar este camino que no tiene fin. No, mira, yo creo que los tres han recogido de manera bastante clara y si hacemos como un junte de nuestras opiniones, vamos a estar de acuerdo en que estamos muy lejos, uno, y vamos a estar de acuerdo de que hay una segmentación porque cada uno habló de distintas partes y distintos procesos. La segmentación no hay que olvidarla que en nuestra industria movemos cajas, movemos algo que se mueve de un punto A a un punto B. Ese algo no es inteligente y no tiene información per se en el instante propio. Lo más difícil de todo es que como se mueve por el mundo, y puedo estar de acuerdo contigo, Germán, en las impresoras, etcétera, pero al final, ¿qué es lo que nos está pasando hoy día? Es que hoy día estamos viendo cosas que son de un alcance casi imposible para las empresas. Y el 4.0 al final tiene que ser algo que sea accesible para todos, o que la industria se convierta en un 4.0. Y yo creo que eso es lo que estamos muy lejos. Ahora, por eso yo empezaba, y un poco lo que yo estudiaba un poco antes de conversar aquí, era de qué es realmente la logística 1.0 y si la vamos a alcanzar, porque de nuevo, hablar de robots existen, hablar de impresoras 3D existen, hablar de IoT existe, pero ¿qué es lo que creo que tenemos que mirar? Y para responder tu pregunta de dónde estamos hoy día situados, es que hay un proveedor en Karachi, en Pakistán. Ese proveedor se pone en contacto con una persona en Chile que ni siquiera, el de Karachi habla muy poco inglés, el de Chile no, tiene problemas para comunicarse por qué sé yo, por distintas razones, y después para ponerse de acuerdo hay aduanas en Karachi, compañías navieras o compañías aéreas, aduanas en el país de destino, tiempos, o sea, hay muchísimos intermediarios al final que como que abogan para que todo salga mal. Y es lo que tú dijiste, Pere, es un tema de conectividad al final, de poder hacer de que esto hable. El producto o la caja que tú estás mandando, si puede hablar, y ese tema del RFID que eventualmente, de nuevo, si nos ponemos a futurizar, esto va a tener un chip probablemente y cuando ya lo tiré a la basura te va a decir, oye, hace algo nuevo. Pero creo que antes de futurizar, digo, creo que es interesante y lo más importante para poder entender que esta cuestión tiene que ser holístico. Tiene que ser holística. La logística no tiene que ser holística y eso en lo que ya dijimos, que tiene que ser inteligente, que tiene que ser automatizada y que tiene que ser integrada de principio a fin. Si es que el proveedor de China o el proveedor de Karachi no tiene relación o no entiende con la demanda de Chile, ahí se corta una cadena. Si es que la aduana de Karachi no está conectada con la aduana de Chile, se corta una cadena. Esto es comunicación en tiempo real al final, ¿entiendes? Las inteligencias que vamos a poder tomar si es que lo imprimimos en Chile, porque no nos olvidemos también, y me quedé un poco pegado ahí, Germán, con el tema de las impresoras 3D. Yo digo,
pero va a haber que mandar insumos a esas impresoras. ¿Me entiendes? Y las impresoras, y esos insumos va a haber que moverlos por el mundo, porque no es que se hace así de un día para otro, ¿me entiendes? Entonces, también vas a guardar los insumos que de alguna u otra manera van a ser quizás más eficientes de guardar porque te van a generar otras cosas, pero va a ser juntar cosas para armar otras cosas. Entonces, yo creo que de nuevo, aquí todo cae, y termino la idea con, estuve en Israel hace un tiempo, con una empresa que se llama Common Sense Robotics. ¿Ya? Espectacular. O sea, minimizan los centros de distribución. Esto te va a gustar a ti, Salustio, y a Pérez, yo creo que los conocís también. Y tú en tu casa haces tu pedido, es un corner shop automático. Entonces, el robot va y te piquea la Coca-Cola, la lechuga, etcétera. La arman un pocito y se conecta con el camión, ojalá autónomo en el futuro, que está esperando para ir a dejarte. Entonces tú pediste y él te hace el picking automático. Entonces yo voy a donde el tipo y le digo, oye, llevémoslo a Chile, le digo. Y me mira y se ríe una buena carcajada y me dice, mira, por el momento esto vale $30 millones el centro y estamos solamente trabajando con Pfizer para el tema farmacéutico y tenemos 12 años de espera. Entonces uno empieza a pensar y dice, oye, ¿cuándo me va a tocar a mí como usuario realmente sentir que estoy en una industria 4.0? Hoy día la industria 4.0 más cercana que yo podría ver quizás es la automotriz, pero como que se podría acercar a nuestro lado. El resto lo veo complicado porque, de nuevo, hay mucha gente, muchas aristas. Cada uno, como dijo Pérez, está pensando en su propio feudo. ¿Me entiendes? Pérez en sus bodegas y en que esté todo perfecto, ¿no es cierto? Salustio, que lleguen los pallets, el pick-up point, la última milla, yo que mover los contenedores, pero ¿quién se encarga de poner todo esto junto? ¿Quién se encarga de que todo esto converse? Lo he dicho varias veces. Eso lo hace mucho más complicado. Total. Porque en el fondo cuesta llegar a un punto en que todos estemos en la misma parada, todos estemos en el mismo estado, en el mismo nivel. Eso nos aleja mucho más de concretar finalmente esta industria. Como dices tú, de que el cliente termine percibiendo los beneficios que puede tener. Pero yo creo que hay un punto importante que toca Hanan ahí y es lo siguiente. Yo creo que hay diferentes niveles de maduración de los eslabones que hay en toda la cadena de suministro, ¿sí? Probablemente hay eslabones que están recibiendo mucha mayor demanda de parte de sus clientes para que se aceleren más, y definitivamente ese eslabón es el eslabón conectado al cliente final. Y hay eslabones que probablemente por restricciones gubernamentales legales, como es el caso del comercio internacional, están un poco más lentos y más reacios por ciertas restricciones a avanzar, y va a ser un poco más complejo. Pero yo creo que se va a ir madurando en niveles diferentes y definitivamente esto se va a acelerar. Precisamente el caso que tocabas ahora de la compañía en Israel, yo estuve mirando la información de ellos, y precisamente hoy en día todo eso que uno ve hoy que cuesta 5, 10, 20, 30 millones de dólares, yo preveo que en cuestión de pocos años eso va a estar al alcance, porque todas esas tecnologías están bajando de costo con todo lo que es open source. Igual como uno ve, ese centro de distribución que tú comentas, son 3 centros de distribución diseñados para dark stores específicamente. Claro. Y eso ahora se va a acelerar mucho ahora con el tema de la pandemia, porque los dark stores se volvieron una alternativa muy importante. Entonces toda esa aceleración más todo lo que es el open source va a lograr que todo eso se ponga al alcance de los clientes y que se genere también una mayor escala de demanda. Entonces yo preveo que... Sorry que te interrumpa, pero tú estás de acuerdo conmigo de que al final, en verdad, eso no es logística 4.0, porque esa Coca-Cola viene de una embotelladora en México y se traslada a Chile, por decirlo así, que tiene este dark store con este Common Sense Robotics, y que puede, si es que ellos no están conectados entre sí, y no sé qué opinan ustedes, yo creo que ahí es donde se cortan las cosas y estamos metámosle aduana a este tema, porque la aduana, las aduanas, digamos, de Chile son muy distintas a las de México, las de Perú, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las cabezas un poco de los que están aquí manejando los hilos de decir, oye, ¿en verdad es posible hacer una logística 4.0? ¿O quién va a ser el primero en lanzar la primera piedra? ¿No es cierto? Yo pienso que algunos eslabones van a avanzar, pero yo estoy de acuerdo contigo en que lograr la integralidad de punta a punta simultáneamente con el 4.0 no va a ser factible en el corto plazo, ¿sí? Ahí no veo flexibilidad en el corto plazo. Yo veo que en el corto plazo algunos eslabones sí puedan
introducir tecnologías que le permitan dar mayor eficiencia, reducir costos y darle mejor servicio al cliente y finalmente satisfacer lo que está pidiendo ese cliente. O ciertas industrias, no sé, pues Pere, tú que estás metido en el tema de la ropa. Gracias, yo quería intervenir también. Es cierto que mirado punto a punto hay muchas dificultades y probablemente gubernamentales, ¿no? El hecho de que cuando viajo a Chile tengo que bajarme del avión, sacar un papel, me ponen un sello, pues es tremendamente ridículo. Y lo mismo cuando vosotros venís a España, ¿eh? O sea, estamos en las mismas, estamos en el paleolítico ambos. En todo caso, sí me parece que el mensaje no debería ser tan derrotista. Es decir, a mí lo que me gusta, y lo has comentado tú, Yanan, estáis llevando la conversación a procesos de automatización. Yo creo que esto fue la revolución 3.0, donde parecía, ¿no?, que llegaban los que tenían el bolsillo lleno, hacían una gran inversión y tenían un centro de distribución de la hostia. Y luego en 5 años veías el centro de distribución de la hostia y al lado el no de la hostia, donde estaban operando y estaban justamente reacomodando los procesos porque habían pensado una estrategia de distribución, que el mercado había cambiado y el mercado ya no funcionaba sobre esa rigidez que habían previsto y por lo tanto se encontraban completamente enganchados. Luego, siguiéndome a mí, a lo mejor me llevo el agua a mi molino, pero es de lo que soy medio especialista en centros de distribución. Yo sí creo que hay una oportunidad y una democratización en parte gracias a este grupo de tecnologías, ¿no? Hemos comentado el RPA, ¿no?, la automatización de algunos procesos administrativos, hemos comentado el recabado de datos o el Big Data, la interpretación, el Machine Learning. Para nosotros, por ejemplo, en lo que sí lo comentabais, ¿no?, nuestra industria, la industria de la moda, realmente ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo porque el porcentaje de ventas que se realizaban en el canal retail frente al canal e-com ha cambiado y muy rápido y nos ha tocado adaptarnos a ellos. Nosotros poder tener, y una aplicación práctica, ¿no?, de Quest 4.0 en un centro de distribución, que una caja de piezas, ¿no?, de productos de moda, en este caso de lifestyle, que iba pensado para venderse a una determinada tienda, durante el proceso de preparación de pedido se pueda cancelar el pedido o reacomodar para que sirva a otro stock o a otra demanda en tiempo real, es un gran avance y eso nos lo permite tener por ejemplo, los stocks totalmente integrados, tenerlos perfectamente virtualizados, que los procesos que se desarrollan en un almacén no tengan ninguna base de papel, es decir, que no hay nada preimpreso que dice lo que tiene que hacer el operario, sino el operario va a ir recibiendo instrucciones a medida que avanzan los procesos de producción y, por lo tanto, hasta que no ejecuta físicamente una actividad concreta, tendrá la oportunidad de no hacer esa y hacer otra. Luego, yo creo que sí que hay muchos temas que podemos empezar a avanzar y, sobre todo, modelos de negocio que aparecen que apoyan a estas maneras, a nuestras nuevas maneras de hacer. Es decir, si ahora tenemos los datos, queremos automatizar algún proceso y queremos que esta automatización sea flexible, probablemente deberemos acudir a unas tecnologías que, por ende, como pasó en su momento con las tecnologías rígidas de conveyor o de sorting, son tremendamente caras, pero es que el mundo ha cambiado. También nos encontramos modelos de negocio que nos permiten acceder a tecnologías con el pago por uso. Luego, en realidad, creo que el CAPEX nunca, o sea, en la situación actual, dejó de ser un problema para que las empresas seamos innovadoras y mejoremos dentro, como decía Yanan, cada uno dentro de nuestra parcela y ojalá en el tiempo colaborando entre nosotros y siendo más transparentes con elementos supranacionales o empresa que nos permitan tener unos protocolos y unos estándares comunes para podernos comunicar entre nosotros. Pero yo, desde luego, en una industria tradicional como la logística de centros de distribución, veo un gran cambio y, de hecho, en Logisfashion estamos preparando un plan a 5 años y es, desde mi punto de vista, completamente disruptivo respecto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, porque lo que hacíamos no nos alcanza para lo que nos están planteando nuestros clientes. En ese sentido, Salustio, tú conoces de modelos de negocio innovadores. ¿Cómo esto va a ir impulsando también los cambios? Porque aparecen nuevas empresas con modelos, con diseños distintos. Sí, diría que antes de eso, pensar que es difícil tener salvo usemos todo blockchain y tengamos todo esto integrado. Así, Shannon tendría su mundo ideal,
toda la información integrada en todos los puntos. Yo creo que el fuerte está compartimentado. O sea, hoy día la logística de salida, el outbound logistics, es lo que más presión genera, que es desde los centros de distribución hasta los puntos de consumo, o sea, desde las casas de las personas o los clientes finales. Y en ese sentido, ahí, claro, desde micro-fulfillment centers automatizados, que hay en Estados Unidos, y en el caso de Common Sense y Fabrics, y hay varios más dando vuelta, Takeover y otros más, están generando cada vez costos más eficientes en este. Ahora, lo que veo es que hay algo que me falta, que tiene que ver con el uso de los activos. Y ahí voy a tu pregunta, Claudia. Esos activos hoy día están repartidos en la economía y muchos de ellos están subutilizados. Entonces, lo que ha llegado y ha venido a quedarse es el crowdsourcing en on-demand economy, on-demand logistics, que también tiene que ver con esta logística nueva o esta cadena de abastecimiento nueva, que yo me gusta más llamarla, en vez de supply chain manager, me gusta más llamarla como demand chain intelligence, donde cambia el foco desde el supply a la demanda. Y eso está tirando la demanda cada vez más hacia aguas arriba para que se generen procesos más eficientes. Y el crowdsourcing está siendo cada vez más relevante, sobre todo en la logística de salida, en estas empresas que entregan servicios de última milla sin activo. Nosotros descubrimos la oportunidad de almacenamiento pulmón sin activo, que hacemos este match entre aquellos que requieren espacio y nosotros utilizamos espacios que están subutilizados. Y así suma y sigue. Entonces, y eso con integración. Al final del día, lo que nos vemos en el microespacio, vemos los problemas de nuestros clientes, nosotros mismos, en la necesidad de integrar distintas plataformas. Y hay que ver mucho de lo que dice Hanna. ¿Cómo vamos integrando cada uno de los procesos y las plataformas que interactúan entre cada una de ellas? O sea, yo imagino que un gran, ¿cómo se llama este sistema de demanda de manejo de contenedores, que salió en California? Es un startup que ha levantado mucha plata, que utiliza espacios ociosos de compañías navieras y tiene todo integrado los ERP. O sea, que yo creo que es al final el sueño también tengo aquí los cabros, los niños estudiando en la casa, de Hanna también. Entonces, hay posibilidad de utilizar activos, integrar esos tecnológicamente, hacer más eficiente y más rápido la cadena. Esos activos pueden ser subutilizados o pueden haber activos en alta inversión, como el caso de Ocado, que es esta empresa de supermercado online en Inglaterra, que está vendiendo, tiene una demanda así de parte del proveedor de software, vendiendo sistemas de fulfillment center automatizados en Estados Unidos. Algo fantástico, no sé si conocen ese. Y al final del día, esos sí están todos conectados con el ERP, están conectados con WMS, están integrados con la última milla, en el TMS. Pero al final del día, la palabra, y comparto con Hanan, con lo holístico y también lo ubicuo. La ubicuidad de los procesos y de la tecnología, de estar en todas partes presente, es clave hoy día. Es decir, la forma de llegar y estar presente en distintos canales de distribución para los clientes finales de e-commerce o para los retailers que van a ir mutando, de forma rápida. Esa ubicuidad te la da la tecnología, y este 4.0 que llaman, que yo todavía no tengo claro de qué se trata, la veo más bien como un nivel un nivel de eficiencia, velocidad, producto de la relación de información y la tecnología y la robótica que conversan entre todos para generar mejores tasas de producción, menores costos, mayor velocidad, mayor utilidad. Y creo que eso es un poco lo que me está tocando ver a mí en mi industria y lo que voy a ver que está ocurriendo afuera. Haciendo un resumen un poco de lo que ustedes me plantean, es complejo entonces tener una definición de lo que es la logística 4.0, llegar a un acuerdo en el estado en el que está, en el estado de madurez en el que está, y definirlo finalmente. Pero sí tenemos ciertos aspectos que los que ustedes coinciden, que es el valor de la comunicación y de la integración que tienen que tener estos sistemas. Y que también hay una visión de futuro de la industria. En ese sentido, Hanan, ¿cómo aceleramos este avance? Yo creo que
teniendo más de estas instancias. No. Yo creo que claramente, o sea, que conversemos más, pero lo iba a decir antes, el gran cambio que tuvo la industria logística, por lo menos de lo que yo puedo, así, de lo que he estudiado, y que fue un cambio importante de innovación, por decirlo así, y por favor estén en desacuerdo conmigo, que lo digo siempre en mis charlas, fue la creación del contenedor, ¿no es cierto? Hace 50, eso fue como algo importante en la industria logística, que dijeron ya desde ahora, antes se mandaba todo a granel, se mandaba todo como podía mandarse. Cuando el contenedor salió, de alguna manera se creó una innovación muy importante, ¿no es cierto? Por favor, estén en desacuerdo conmigo. Pero ¿cuál fue a mi modo de ver la gran revolución? Fue la estandarización. Eso para mí fue la gran revolución. Ahora, aquí hay una dicotomía tremenda, porque yo soy un convencido de que en este negocio logístico no hay, ¿cómo se llama? One size fits all. No hay winner takes it all. No hay un gallo que lo va a hacer y listo, el resto se acabó. Ahora, el hecho fue, interrúmpeme Pérez nomás, o sea, conversemos, ¿no? Yo creo que lo mismo pasó con el pallet, para estandarizar de alguna manera. O sea, yo creo que lo que nos falta para poder lograr cosas es el estándar, es estandarizar. Ahora, ¿qué es lo que hace la tecnología por definición? Democratiza y intenta estandarizar, como tú muy bien dijiste, Hernán, hace que los precios bajen, ¿no es cierto? O sea, yo te puedo asegurar que el mismo chip es 10 veces más chico en los últimos 10 años y 10 veces más barato, ¿no es cierto? O sea, la tendencia es, la tecnología va a hacer que esto no solo se democratice, se estandarice, sino que también sea muchísimo más accesible. Ahora, ¿por qué no sucede en nuestra industria? De nuevo, no conversamos, ¿no es cierto? No nos ponemos de acuerdo. No hay estandarización. Y pasa, como muy bien dijo Hernán antes, que, no sé, pues comprar un robot o tener un fulfillment center vale 10, 20 millones de dólares y las empresas claramente no están dispuestas a poner esas inversiones en juego y de nuevo, ¿cómo le toca al usuario final? Entonces, insisto, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo para generar un ecosistema logístico 4.0, por decirlo así. Y el primero es pensar en el talento, en nosotros los talentos, nosotros la gente de la industria que vamos a generar cambios, ¿no es cierto? Los talentos, los individuos, las nuevas cabezas, los nuevos ingenieros, los nuevos desarrollos, las nuevas tecnologías. Por otro lado, que la industria esté dispuesta a conversar y a compartir. Cuando digo industria, hablo de las compañías navieras, de las aduanas, de los distintos centros de distribución, los distintos WMS que trabajan en conjunto ahí. Y por último, los usuarios. Que los usuarios también exijan y entiendan que si los usuarios exigen algo más conectado, algo mucho más enlazado, holístico, en una sola línea, tanto los talentos como las industrias se van a ver forzados a generarlo. Entonces, yo creo que hoy día, más que hablar, o sea, claramente hay que hablar de una logística 4.0, hay que hablar de lo que estamos hablando, porque eso lo trae a la palestra. Pero creo que, contestando a tu pregunta, Claudia, yo busco un ecosistema 4.0. A ver si es que hay alguna plataforma que puede juntar a todos los lugares. Obviamente no van a ser a todos, pero lo mismo, fui a visitar a Peré para eso, para ver cómo podíamos aunar fuerza en base al movimiento del contenedor, del proveedor, de la bodega, de la última milla, verlo en una sola plataforma, porque solo es imposible. Es demasiado grande, es demasiado disperso, hay demasiados actores. Entonces, yo creo que va más en generar el ecosistema. Esas mismas cualidades están en lugar de la estandarización. Tú dices, hay muchos actores, hace difícil la estandarización, porque tú mismo dices, hay muchos actores, muchos procesos. Entonces, hablar de un proceso estandarizado es complejo. Es hablar es hablar de un ecosistema, pero empezar a educar al ecosistema, lo que yo te decía, el talento, los talentos nuevos, la gente, las nuevas ideas, que es muy importante eso, entrenarlas, capacitarlas, darles cabida, darles, oye, yo hace 7 años no sabía lo que era un contenedor, yo tampoco estudié esto, ¿me entendí? Me fascinó porque vi un mundo que se podía hacer disrupción y se podían hacer cosas nuevas.
pero me ha costado muchísimo abrir una puerta de novedades, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es una industria que ha sido igual, con muy poca innovación, por los últimos 50 años. Entonces, yo creo que la industria tiene que estar abierta a poder recibir esas nuevas ideas, a recibir ese nuevo talento, y de la misma manera los usuarios tienen que exigirla y ponerle quinta o novena hoy día ya a ese auto que tiene que ir más rápido, y tiene que ir más rápido en base al ecosistema, lo que decíamos ahí antes. Tú querías una cosa distinta, ¿verdad? Mira, yo estoy fascinado con los adelantos que se están haciendo en las cadenas de abastecimiento en general. Tal vez estas conexiones globales les falta todavía, pero a nivel locales se ha visto mucho adelanto, sobre todo en los países más desarrollados, por supuesto, y ya no llegan. Pero ¿sabes lo que nos falta? Yo veo que el riesgo, veo que los contenedores están en riesgo, Jana. Veo que el crecimiento del cross-border e-commerce y la penetración va a ser tal, no creo que desaparezca, por supuesto, pero es que el crecimiento del negocio aéreo antes de la pandemia se está volviendo a retomar. El dropshipping, o sea, llegan desde un centro de distribución de China directo a tu casa un producto. Ya no tenés que traer el contenedor para hacer el centro de distribución acá y distribuirlo en la casa de la gente. El dropshipping o el cross-border e-commerce está creciendo, venía creciendo más que el e-commerce locales y antes de la pandemia, y va a volver a repuntar. De hecho, está repuntando, no ha bajado, sigue creciendo. Entonces, esa cadena de abastecimiento es una cadena, amigos, o sea, conectada desde la que siempre hemos soñado, desde origen hasta el fin, la información relacionada, los costo eficiente, rápida, etc. Entonces, ahí tú tienes Amazon, es el gran jugador, AliExpress también, con estrategias distintas, Amazon más en general centros de fulfillment, pero AliExpress tiene Jack Ma acuñó logística, Smart Logistics, que es una estrategia para poder tener en los aeropuertos, centros de cross-docking, y no tener inventario, sino que llegar a 72 horas a todos los países, desde los centros de manufactura de China. Entonces tú tienes ahí un fenómeno que posiblemente haya nuevos centros de manufactura producto de la pandemia. Yo creo que va a haber un proceso ahí que hay que discutir, regionales, pero a partir de ahí, directo al cliente final. El retail se va a transformar, está perdiendo espacio de manera dramática. Vemos como lo que está ocurriendo en Estados Unidos primero, y vemos cómo están quebrando, se están transformando algunos tiendas departamentales en fulfillment centers, ¿no? Amazon está junto con el grupo más grande de Simon Group, el más grande de malls en Estados Unidos, haciendo un acuerdo para usar esos espacios que están hoy día desocupados o por desocuparse como fulfillment centers. Proximidad. Finalmente, estas cadenas van a ir mutando hacia velocidad y al detalle, de llegar al punto final, al cliente final, que se van a transformar en cadenas de demanda inteligentes, porque va a manejar una inteligencia del proceso con blockchain, y la inteligencia de la demanda que van a tener al toque va a permitir que finalmente la oferta sea mucho más eficiente y los pronósticos de demanda sean más eficientes. Al final del día decía Pérez, ¿no? A ver, déjame, que al final del día Pérez era el cliente final el que está gatillando la demanda. Tú mismo lo decías. O sea, el cliente final es el que está dando el trabajo a tus clientes de sus centros de distribución. Ese cliente final cada día más va a estar conectado directamente a las plataformas. Y eso es lo que yo creo que ya hay un camino muy avanzado en que está todo eso conectado, Amazon tiene todas las redes conectadas, desde los proveedores, los sellers, hasta el cliente final. Esa cadena de abastecimiento está hoy día es 4.0. Es la única, diría yo, junto con AliExpress. Tiene blockchain, tiene inteligencia artificial en muchos procesos. Los inventarios también son parte de las planificaciones de demanda, y los inventarios utilizando inteligencia artificial. El machine learning, aprendiendo la conducta de cada uno de los consumidores para poder identificar patrones de comportamiento que finalmente gatillan ciertos procesos de estimaciones o de predicciones. Y eso, a mi juicio, lo que ha venido a cambiar la gran segmento del e-commerce, vuelvo a decir, y esa sí que está muy parecida a lo que uno podría pensar que es un 4.0 que todavía tenemos que poner a hacer.
Hernán, ¿coincides tú con Salustio en el poder que tiene el e-commerce hoy como un modelo que va Sí, moviendo? yo creo que el e-commerce está acelerando muchos cambios en el retail y en la logística y digamos que la digitalización que se generaron en muchos productos como la música, los libros y en general los contenidos cambiaron el pensamiento del consumidor, llegándonos a un consumidor mucho más inmediatista. Entonces el consumidor en ese inmediatismo, si yo puedo tener la música que quiero al alcance de mis dedos, los libros que yo quiero al alcance de mis dedos y un montón de información al alcance de mis dedos, ¿por qué no puedo tener la pizza, los zapatos, el computador? Y ese deseo de esa rapidez que tiene el consumidor, lo único que necesitaba era que hubiera alguien que se la diera, y apareció ese alguien que se la dio, que fue Amazon en Estados Unidos. Y a todos los demás nos tocó irnos detrás de eso a acelerar el tema de entrega. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo un desbalance entre lo que estaba pidiendo el consumidor, lo que se le está ofreciendo al consumidor y lo que realmente había de capacidad instalada. Y probablemente la pandemia mostró ese desbalance de que las compañías realmente no estábamos totalmente preparadas para dar este cambio y que ese cambio digital se había dado, pero se había dado de cara al consumidor, pero probablemente la digitalización de procesos al interior de las compañías todavía le falta mucho. Entonces, ese es el proceso que tenemos que hacer ahora, cómo digitalizamos todos nuestros procesos y cómo aprovechamos todas estas tecnologías para hacer procesos más eficientes y más rápidos. Y respecto a la pregunta que hacías antes de ¿qué tenemos que hacer? Mire, yo creo que las piezas del rompecabezas están puestas y lo que hace falta es integrarlas. O sea, tú puedes encontrar cámaras de visión con inteligencia artificial desde $50. Tú puedes encontrar microprocesadores desde 10, 20, 50, $100 y vas encontrando un montón de componentes tecnológicos a muy bajo costo. Lo que hace falta es integrarlos y que realmente aparezca el papel de ese sponsor. ¿Quién es el que va a patrocinar a todos los jóvenes talentos o incluso maduros talentos, porque hay gente muy talentosa de todas las edades, a desarrollar esas nuevas integraciones? Yo te puedo asegurar que el desarrollo de robots de bajo costo para centros de distribución se puede hacer, falta quien lo patrocine. El desarrollo de el shopping cart que desarrolló Amazon, de que tú metes los productos al carrito y se puede, inmediatamente se registran. Ya existe la tecnología y no es solo de Amazon, cualquiera lo puede hacer. Falta es quien patrocine todo eso, quien asuma el riesgo de patrocinar esos cambios. Entonces, que aparezcan esos patrocinadores que pueden ser clientes potenciales o también los patrocinadores pueden ser inversionistas dispuestos a arriesgar a hacer esos desarrollos buscando el mercado, ahí van a cambiar las cosas. Entonces, para mí esa es la palanca que está haciendo falta en este momento en el mercado para hacer el cambio. Perfecto. Pero tú nos hablabas hace un minuto de este plan que tienen en Logisfacton a 5 años. ¿Cuáles son los pilares de pensar en el futuro también? Porque tú tienes que responder clientes, pero también hay un consumidor final que va exigiendo ciertas cosas. ¿Cómo lo miramos? Sí, nosotros en Logis tenemos un esquema para categorizar la madurez de los centros y lo que intentamos es analizamos en 3 pilares siempre: sensores, es decir, capacidad de recoger datos; análisis, qué capacidad tenemos de analizarlos, tanto a posteriori o en tiempo real; y finalmente la capacidad de actuación. La idea es que intentamos madurar entre estos 3 ámbitos de forma paralela. De nada sirve ser capaz de capturar una gran cantidad de datos si no tienes la capacidad de análisis, o de nada sirve tener gran cantidad de datos y muy bien analizados, pero tu actuador no permite actuar de una forma diferente a como se pensó inicialmente. Luego, en toda la cadena de suministro que han comentado los demás ponentes, nuestra participación, al menos de momento, es en el wall-to-wall. Es algo quizá más discreto, es decir, nosotros entendemos que debemos ser lo máximo transparentes posibles para los que vienen aguas arriba y para los que vienen aguas abajo, que es lo que explicaba Janan, y aquí súper de acuerdo en que es que necesario sería un protocolo, o si fuera el blockchain, tener un estándar donde pudiéramos ser muy transparentes con la información, y puertas adentro, como te decía, sensorización, actuación o análisis y actuación. Y hemos hecho un panel donde hablamos de la madurez de cada uno de ellos e intentamos que, como un arco, ¿no?,
vayan avanzando todos simultáneamente. A 5 años vista, los cambios que veremos en nuestros centros, creo que Janan ya estuvo con nosotros y pudo ver algunos centros que se gestionan ya con AGVs, ¿no? con robots guiados, pero estos robots guiados actualmente tienen unas limitaciones importantes porque nos han permitido ser mucho más productivos, o sea que atacamos al tiempo de entrega, que como comentaba Hernán hace un momento, es un driver importantísimo en este momento, ¿no? El tiempo de entrega, el accuracy. De hecho, todo lo que hacemos siempre le intentamos dar un propósito y en la línea de propósitos que hablabais, el tiempo de entrega es realmente uno de los más importantes, seguramente por la dictadura de Amazon, la confiabilidad y la calidad de la entrega, la flexibilidad de la misma, es decir, que pueda trabajar con diferentes canales, y la capacidad de entregar a lo largo del año, que sabéis que la demanda es bien caprichosa, por lo tanto, a nivel de servicio. Luego, nosotros nos movemos, como os decía, por ejemplo, con los AGVs actualmente, hemos sido capaces de automatizar procesos que hacíamos finalmente manualmente hasta hoy, que como diríamos no sería realmente una logística 4.0, simplemente más eficiente, y ahora lo que estamos es integrando esa información de qué están produciendo nuestros robots y están trabajando con personas en función de que estas personas que están haciendo, estos robots se empiezan a comportar de forma diferente. Y eso sí ataca a los tiempos de entrega, porque están reaccionando o sea a la demanda o al momento actual que tenga un centro de distribución, porque la carga está desbalanceada, porque hay un incidente, un accidente en algún puesto de trabajo. Luego nosotros nos vamos a encarar estos próximos años en la calidad de datos, capacidad de procesarlos, aprender de estos procesos, es decir, machine learning, y finalmente tener actuadores lo más flexibles posibles basados en AGVs o AMRs. Probablemente los AMRs hoy en día no tenemos ninguno en Logisfashion, pero preveemos que dentro de 2-3 años tengamos los primeros, que nos permitan trabajar ya en interfaz hombre-máquina de forma mucho más flexible. Perfecto. Chicos, en virtud del tiempo les quiero dar un minuto a cada uno para hacer una reflexión final de este concepto logístico tan complejo que hemos visto que está aún en proceso. Espero que ya en los próximos años nos volvamos a reunir y ya tengamos una logística 4.0 ya concreta, ¿no? Janan, comienzo contigo. Bueno, en resumen, yo creo dos cosas. Uno, que cómo lo vemos nosotros y lo que nosotros estamos haciendo y trabajando. Y dos, esta súper interesante conversación. Agradecerle a todos por la conversa y se abren ideas, yo creo. Muy enriquecedor a mí, en lo personal, así que les agradezco. Y como pensamiento, creo que, claro, la integración es lo que nos va a llevar a poder generar cambios. También entender que hay que buscar lo que quiere el usuario final, el cliente, y de alguna manera adaptarse a la realidad para poder generar estas instancias que puedan avanzar en pos de algo que el cliente le dé uso, ¿no es cierto? Y en lo que estamos haciendo nosotros al final, que es donde nosotros estamos parados, que estamos un poco parados, yo creo que más que en el medio desde la génesis del producto, nosotros tenemos la visión y ahí está toda nuestra inversión y nuestro cariño por esto, de poder integrarnos y generar una plataforma en la cual el cliente pueda buscar a través de su proveedor el producto, o sea, importarlo, exportarlo, estar conectado con los centros de distribución, con las compañías navieras, con las aduanas, y darle un seguimiento completo, y no necesariamente tener el centro de distribución. Y eso es un poco lo que nosotros hablábamos con Juan allá en España, era cómo yo me conecto con mi plataforma, con Keylog, me conecto al WMS de Peré y el cliente que tenemos en común, y yo ir a ofrecerle al cliente, decir, oye, si tú vas a mover esto de China, yo voy a saber que esa unidad que tú compraste a $1 desde Karachi, va a ir tomando valor y va a tomar un P&L de por sí.
Eso es lo que nosotros tenemos desarrollado y estamos desarrollando, y esas son las conversaciones que nosotros tenemos. Y lo mismo con las aduanas, y lo mismo con el cliente final, conectarlo a la última milla con los distintos actores de e-commerce. O sea, no necesariamente tengo que ser un e-commerce, o sea, un proveedor de última milla. Hoy día no necesariamente tengo que ser una bodega, no necesariamente tengo que ser un freight forwarder, no necesariamente tengo que ser una aduana. Hoy día es posible integrar y hacer que pensar en el cliente, que en base a una interfaz y una plataforma él pueda ver todo. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando en Keylog, y esperamos pronto poder tener más casos de éxito y que al final van de la mano con más conexiones. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos. Gracias, Juan. Pero, tu minuto. Pues nada, me uno a lo que decía Jan. Para nosotros empezó el baile. Ahora tenemos que hacer posible que toda esa información que realmente va a estar disponible, no me cabe la menor duda. Habrá personas o habrá sistemas que tomarán decisiones, pues que esas decisiones se puedan ejecutar efectivamente. Por lo tanto, desde el lado de los ingenieros y de los ingenieros finalmente salimos del back office, nos ponemos en primera línea porque somos parte de la experiencia de entrega y parte del éxito, ¿no? Si antes era una actividad, la logística seguramente higiénica, ahora se volvió totalmente estratégica para que nuestros clientes, los retailers, tengan un producto excelente, pero también un buen servicio al consumidor, que si no tiene el servicio que está buscando, no lo va a consumir. Perfecto. Hernán. Yo pienso que insisto mucho en el mensaje que he dado durante todo el tiempo, y es: hay que atreverse a desarrollar la innovación que hay. Los componentes, que es la parte más compleja de todo este proceso de innovación, ya existen. Ya existe el Internet de las cosas, ya existen los microprocesadores, ya existen los microcontroladores como el Arduino, ya existen las cámaras de visión artificial. Lo que tenemos es que juntar todas esas piezas por medio del software y atrevernos a hacer eso. Entonces yo la invitación que hago es a atreverse a dar ese paso, y aquellos que quieran conversar más de eso me pueden contactar. Gracias. Salud, cerramos contigo. No, gracias a todos yo creo que en este mundo tan ágil, tan dinámico, aparecen compañías que pueden resolver parte de los procesos de logística nueva a demanda. Chipbob, una empresa de fulfillment as a service, que levantó $60 millones recién. O sea, están surgiendo soluciones que, en la medida que se conecten, pueden ayudar a muchas empresas hoy día a entrar a este mundo del e-commerce, a poder mejorar sus procesos. No hay que hacerlo todo uno. Eso es lo primero. Y en Chile y en Latinoamérica, los que estén escuchando, cada vez hay más nuevas startups creando estas soluciones con integración tecnológica, que yo entiendo que mañana pueden estar integradas el caso de Shipit, que ahí Hanan es socio, pueden estar integradas a una gran plataforma, está bien. Sin embargo, esas empresas que integran soluciones también deben tener una parte de gestión, Hanan. Yo creo que tú tenés esa parte también, no solo la integración tecnológica, también hacerte cargo de que la gestión sea buena, y eso es fundamental. Y hay expertos hoy día como ustedes para ayudar a muchas empresas pequeñas y medianas que están naciendo puras de e-commerce. Son digitales desde el inicio. Y esas empresas saben comprar y vender productos, pero les cuesta toda esta parte logística desde el origen hasta el destino. Y ahí hay soluciones hoy día más allá de 4.0, es cómo resolvemos ese problema. Hoy día muchas personas que están en empresas pequeñas que están saliendo al mercado, que se han visto en los medios cómo le han pegado a las grandes retailers, impresionante. Producto que los grandes retailers no han podido responder de buena manera frente al aumento de la demanda por la pandemia, pero también es que estos son más ágiles, flexibles y dinámicos. Eso. Y éxito todo, Gracias. Gracias a ustedes por participar. Dejo a todos invitados a que nos mañana en el próximo panel. Y también para que sigan las ferias, sigan recorriendo los pabellones. Tenemos más de 50 empresas expositoras, así que está interesante ahí ir a interactuar y conversar de estos mismos temas, que es una visión de futuro y que nos queda mucho por avanzar todavía. Así que, muchas gracias y nos encontramos mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos.